comenzamos. Entonces le doy la palabra a Gregorio Guzmán, un poco alumno de Azcapotzalco y ya un doctor en Iztapalapa. Por favor, Gregorio. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por darme el espacio para presentar este día. Yo quiero presentarles un poco sobre lo que hemos estado trabajando últimamente. Bueno, últimamente es un poco relativo, pero lo tratamos o lo quiero nombrar así, consolidando la cadena de valor de litio en México. Y quiero hablar básicamente sobre los materiales estratégicos y algunas de las estrategias que deberíamos llevar o podríamos tratar de llevar para que realmente podamos tener baterías de alta densidad energética. Básicamente baterías que sean bastante prácticas y rentables. Eh, a ver, ya está. Entonces, lo primero que quiero hacer es agradecer al Departamento de Química de la UAM de Iztapalapa, que es básicamente donde ahora estoy eh, laborando, donde me integré hace ya 6 meses. Y bueno, he estado comenzando a hacer algunas cosas que me dejan seguir con la investigación en el campo de baterías. Em, aquí está. Ahora bien, una de las cosas que actualmente son de gran interés científico y también comienza a ser de gran interés político, sobre todo por la parte económica y ambiental, es el cuidado del medio ambiente. De hecho, muchos de los proyectos que hay en todo el mundo, México y Europa sin excepción, están ligados al cuidado del medio ambiente. Y de hecho, esto es algo de lo que nos le da nombre a nuestra red, ¿no? Red de energía y medio ambiente. Y básicamente una de las cosas que es súper importante es cuál es el papel del almacenamiento de energía o cuál es, o yo diría, generación y almacenamiento de energía en la vida moderna. Obviamente desde un punto de vista ambiental y que todo esto sea sostenible. Em, en el cambio climático y las energías renovables, ahí se han identificado algunas tecnologías claves, por ejemplo, las energías solares, la energía eólica, la generación de hidrógeno, las bombas de calor, las bombas de calor, básicamente biogás o las energías, pues, los biocombustibles, y un poco la captura y almacenamiento de carbono o dióxido de carbono. También se ha identificado la importancia de tener almacenadores de energía, que podrían ser baterías o bien otro tipo de almacenadores de energía. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente hace en prácticas a todas estas tecnologías clave? Básicamente es la formación de redes, de ya sean microredes o redes de gran escala, en la cual podamos integrar la generación de energía con el almacenamiento. ¿Por qué? Porque es importante la generación. Básicamente tratamos de evitar el consumo de combustibles fósiles, utilizando, ya saben, energía eólica, solar, geotérmica, diferentes, pero el gran problema es la intermitencia de la producción de estas. Entonces necesitamos almacenar. ¿Pero qué tipo de almacenadores? Realmente esto puede ser muy variado y depende de la aplicación específica que se tenga, que podemos ir desde un celular, que es la más común, pero ya podemos hablar también de edificios inteligentes, donde la magnitud del almacenamiento es muy grande. Em, y por eso tenemos este diagrama de Ragone, donde podemos ver la densidad de potencia y la densidad de energía de diferentes dispositivos de almacenamiento de energía. Donde estamos, digamos, los más rápidos, hablaríamos de capacitores, tenemos las baterías de plomo ácido, algunas baterías secundarias que son recargables, pero digamos ya de generaciones pasadas, las baterías de ion litio, y celdas de combustible que están ya por acá, ¿no? Bueno, perdón, acá abajo, que tienen una alta densidad de energía, pero no tienen tanta potencia. Entonces, habría que ver, ¿no? Dependiendo el tipo de consumo que se quiera y del tipo de energía, el tipo de dispositivo de almacenamiento que se tiene que utilizar. Entonces,
Me gusta mucho hablar de esta pirámide de Maslow, que habla sobre la motivación humana y es básicamente cómo tenemos que satisfacer en primera instancia las necesidades fisiológicas como respiración, alimentación, posteriormente la seguridad, que es la seguridad física, empleo, los recursos, la moral, la salud, posteriormente la afiliación, que está dedicada a la amistad, afecto, a la intimidad sexual, el reconocimiento que tiene que ver con la autorreconocimiento o la confianza o el éxito que tengamos, y después la autorrealización, que es la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, básicamente. Pero más recientemente se han incorporado otra necesidad bastante grande, ¿no? El uso del Wi-Fi. Y dentro de esta necesitamos baterías. ¿Por qué? Porque básicamente no nos sirve tener solamente un Wi-Fi en casa. Necesitamos, todo mundo queremos Wi-Fi móvil en los celulares. Entonces, por eso la importancia de las baterías, específicamente de las de ion de litio, que son de las que tienen, digamos, una alta densidad de energía y gravimétrica y volumétrica. Ahora bien, em, quiero hablar sobre algunos de los mitos que hay en cuanto a las baterías de litio. El primero de ellos es la explosividad o la flamabilidad de estas. Tengo que decir al respecto que anteriormente era muy probable que muchas baterías explotaran. Uno de los casos más comunes son las baterías del Galaxy Note, que salió como en el 2015, que eran demasiado delgadas y prácticamente todos los Galaxy explotaban. Pero después bueno, hubo restricciones en cuanto a las dimensiones de estas baterías y bueno, se corrigió ese problema. Otra cosa que se hizo al respecto fue sustituir buena parte de los electrolitos líquidos por electrolitos poliméricos o electrolitos en tipo gel, o bien el uso de aditivos que retardan la flamabilidad de los componentes. Entonces, ¿son peligrosas? Pues digamos, creo que cada dispositivo siempre será peligroso el hecho de que tenga litio, pero ya no son peligrosas como lo eran antes. Entonces, eso ha traído que se usen cada vez con mayor confianza. Y digamos, ese es el primer mito. El otro mito que quiero abordar es sobre el contenido de litio. Muchas veces cuando decimos, baterías de ion litio o baterías de litio, eh, pensamos en un gran contenido de litio y decimos, bueno, tenemos litio y una batería de litio tiene mucho litio. Sin embargo, pensando aquí en las cuatro tecnologías, que es, por ejemplo, este níquel, de este cato de níquel, cobalto, aluminio, el IFEPO, el manganato y este otro manganato, realmente el contenido de litio es de no mayor al 2%, bueno, salvo en este caso, ¿no? Que es una espinela, en este titanato, perdón, que es de 2%, de 3%, pero realmente el porcentaje en peso es muy poco. Sin embargo, hay otros metales que son bastante importantes, como el níquel o el cobalto, son uno de los metales que poco se habla, sin embargo, siempre están presentes en las baterías. Entonces, para hacer baterías de litio, no solamente se necesita litio, se necesitan un montón de componentes que muchas veces son despreciados por no ser tan repampanantes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El contenido de litio en una batería de litio. Y algo que está de la mano con esto es la evolución del precio de los componentes o de los metales, principalmente, que están en las baterías de litio. Como su nombre dice, baterías de ion litio, automáticamente el valor de litio, su precio se incrementó en un 400%. El magnesio, perdón, 200%, cobalto, 100%, aluminio, zinc, manganeso un poco menos, pero obviamente cuando la oferta y la demanda están de la mano, ¿no? Entonces, mayor demanda, mayor incremento. Entonces, obviamente también hay escasez de litio, pues el precio se va muy por encima. Sin embargo, el desglose del costo de una batería no solamente son los materiales que componen los cátodos, ánodos o los electrolitos, sino también eh, otros componentes como los separadores, la mano de obra, los costos indirectos de publicidad o manufactura.
Entonces, eso constituye el 35%, que también no es nada despreciable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de baterías, tenemos que tomar en cuenta todo, desde los materiales hasta la venta, ¿no? Hasta el consumidor final. Eh, el litio en México, pues se hizo muy popular a partir de principios del 2020, a finales del 2021. Comenzaron a aparecer noticias en diferentes periódicos, en diferentes fuentes, y esto motivó al gobierno mexicano a tener, digamos, a poner el ojo ahí, ¿no? De hecho, se le pone un poco el nombre de oro blanco y un montón de nombres que se le da a esto, o el nuevo oro. Pero la idea de esto es que se ve la factibilidad de la explotación del litio, ¿no? Y no solo la explotación como era antes de decir, bueno, ahora producimos litio y lo vendemos, sino darle un valor agregado. Entonces, la idea aquí es darle un valor agregado al litio que se puede producir en México. Para esto, tenemos que situarnos cómo estamos respecto al mundo. Entonces, la producción del litio en el mundo, tenemos básicamente el litio brine o el litio que, decirlo de una manera bastante coloquial, podemos estar casi barriendo en las minas que podemos encontrar en los salares, como aquí en Bolivia, en el norte de Chile. Es un litio bastante accesible. Entonces se puede tomar fácilmente y es el que actualmente se explota, principalmente en esta región de Sudamérica. A diferencia del litio mexicano que está en las rocas. Entonces, este litio no es de fácil acceso y tiene que llevar un proceso de extracción. Entonces, se tiene que lixiviar, después se tiene que recuperar para poder pasar a un proceso de producción de reactivos o de sustancias que podamos utilizar en la producción o en el proceso de producción de componentes para baterías o ya en su defecto baterías directamente. Entonces, eso es una parte importante, situarnos cómo estamos respecto a otros lugares donde se produce litio. Y, y para esto también tenemos que ver cuáles son las oportunidades que tenemos. Entonces, hay oportunidades en la extracción de litio, es muchas oportunidades porque realmente por ser un litio específico que se tiene en México, los procesos de extracción tienen que ser específicos, que actualmente no existen y se tienen que desarrollar. Diseñar y desarrollar. Posteriormente, la parte de baterías, o sea, producción de baterías, también hay una buena oportunidad aquí para los, digamos, para los productores mexicanos o para los científicos mexicanos, porque podemos enfocar buena parte de la energía y buena parte de recursos en la en el diseño y producción de nuevas baterías o paquetes de baterías. Después de esto, vienen las aplicaciones. ¿Cómo vamos a usar estas baterías en diferentes dispositivos electrónicos o diferentes sistemas? Y una última es el reciclaje de las baterías o la segunda vida de las baterías. ¿Cómo podemos hacer que una vez que ya no tienen la, la eficiencia inicial, no mueran así automáticamente, sino cómo le damos una segunda vida a las baterías, quizá buscando una nueva aplicación, quizá cambiando, reacondicionando las baterías? Hay alternativas, pero esas son las oportunidades que a grosso modo se tienen. Eh, Después de eso, tendríamos que ver cómo está el mercado y cómo está la cadena de valor de litio. Entonces, aquí hay una serie de compañías, algunas seguramente les parecerán familiares, algunas, sobre todo aquí en la producción de materiales para baterías como Umicore, como Bosch, Solvay, eh, 3M, Mitsubishi. En la producción de baterías, Samsung, eh, principal, bueno, Samsung, LG, Panasonic, como las principales. Y aquí es una parte curiosa que está, aparece BMW, Tesla, Mercedes-Benz, que aunque no son específicamente empresas que se dediquen a la producción de baterías, pues sí tienen una buena parte de producción, ¿no? Obviamente también asociados a otras empresas como Basketball, ACC, que no está aquí en la lista, no sé por qué, donde se les manufacturan las baterías a pedido, ¿no? Y hay esta nueva generación, este nuevo grupo de empresas que se dedican a darle la segunda vida a las baterías.
a reutilizar las que en el primer ciclo ya no se utilizaban. Entonces, se trata de ser más eficiente. Y este último grupo para el reciclaje. Aquí en estas empresas ya se dedican a reciclar los componentes de las baterías. Algunos reciclan por componentes, es decir, ánodo, cátodo, y otros literalmente lixivian y hacen la llamada minería urbana, es decir, recuperar los metales o los componentes de los componentes elementales de las baterías. Entonces, aquí hay una gran variedad de empresas que prácticamente podríamos decir que hacen todo. Pero bueno, aún así tenemos que buscar las oportunidades. Y dentro de esto, tenemos que ver qué hay, ¿no? Entonces, aquí, perdón, que quiero agregar esta parte de ventaja directas del reciclaje de las baterías de ion litio. Básicamente hay menos consumo de energía, son más sostenibles, se pueden reutilizar muchas veces, tienen un menor impacto ambiental, muchas veces se pueden hacer buenos materiales y sobre todo esto, ¿no? Se pueden reutilizar los electrodos. Entonces se trata de ir un poco hacia allá. Pero para esto también necesitamos que la primera generación de las baterías sean eficientes, ¿no? No podemos pasar a una segunda vida cuando la primera no ha sido muy decorosa. Entonces, aquí quiero mostrarles cómo está el mapa de producción de baterías de litio en Europa. ¿Y por qué Europa? Podría hablar de en Asia, podría hablar de Estados Unidos, pero Europa es un mercado nuevo que no tiene más de 10 años, o específicamente no tiene más de 5 años. Sí, no tiene más de 7 años. Entonces, digamos que es un mercado nuevo, donde obviamente se invierte mucho dinero y genera un montón de gigafactories para la producción de baterías, pero a pesar de la gran inversión que se dio en todos estos países de la Unión Europea, en el 2020 únicamente se tenía un 7% de la producción de las baterías, perdón, el 7% de las baterías que se consumían en Europa, únicamente el 7% se producía en Europa, el resto, Asia y Estados Unidos. Y ellos, cuando lanzaron el proyecto 2030, y de hecho por eso lleva este nombre, ellos estiman o tienen el objetivo de alcanzar un 31% de la producción, de cubrir un 31% del consumo. Es decir, solamente van a poder producir el 31% de lo que consumen, a pesar de la generación de esa cantidad de gigafactories. Pero, tomando también de ellos mismos, ¿qué se tiene que hacer o qué tendríamos que hacer? Bueno, ¿qué tienen que hacer ellos y qué tendríamos que hacer nosotros también adoptando la idea? Es decir, para poder alcanzar este objetivo 2030. Y tendríamos que hablar, por ejemplo, primero las regulaciones. ¿Cómo está la electrificación en los diferentes países? En nuestro caso, quizá podríamos hablar de ciudades. Viene la parte de la academia. ¿Cómo utilizamos las herramientas que la academia nos da para hacer una buena cooperación entre academia e industria y después hacer una economía circular y obviamente tener buenos materiales que sean rentables? Entonces, cuando tenemos todo esto en conjunto, es muy posible o es probable que se puedan alcanzar estos objetivos planteados. Entonces, nosotros deberíamos apostar o podríamos apostar a un diagrama de este tipo, ¿no? En donde la academia tiene una buena cooperación con la industria, tratando de buscar las economías circulares, siempre dentro del marco de las regulaciones. Ahora, regresando a la cadena de valor de litio, tenemos que tomar en cuenta algunos factores. Por ejemplo, durante la extracción, no siempre va a ser, bueno, puede ser rentable, sin embargo, los números no son muy alentadores porque obviamente hay muchos costos económicos, sociales y ambientales asociados. Entonces, quiero enmarcarlos todos con números rojos por el costo ambiental que podría tener la extracción de litio. Después, la producción de sales de litio, pues ya se le da un valor agregado al litio producido. Entonces, digamos que nos podemos situar en números verdes. Después, la producción de materiales específicos para baterías de ion de litio,
pues sales para electrolitos, materiales para electrodos. Pues esto nos da números bastante buenos es mucho mejor, pero son mejores y son mucho mejores cuando todos estos materiales son producidos con elementos abundantes en México. Por ejemplo, cobre, flúor, ahora se habla de litio, y quizá algún otro, ¿no? Pero la producción de baterías de ion de litio es prácticamente donde está un poco lo que es más rentable hasta ahora. Una de las cosas que es más rentable, obviamente ya después la aplicación en electrónicos, pero digamos eso ya es en otra escala, pero dentro de lo químicamente factible, la producción de baterías está aquí al alcance de nosotros. Para poder hacer un diseño o para poder dar aportaciones en el campo de baterías de ion de litio, es necesario conocer las baterías de ion de litio. Y para esto, puse este esquema, donde básicamente tenemos un material anódico, un material catódico, esta parte que representaría el electrolito, y donde los iones de litio van de un lado a otro durante el proceso de carga y descarga respectivamente, y entran en las redes. Entonces las redes tienen que ser, digamos, flexibles, por así decirlo, o estables, que no se estén degradando con la inserción y extracción de litio durante el proceso de ciclado, y obviamente que tenga algunas propiedades específicas que voy a tocar más adelante. Después, hay que tomar en cuenta que los iones de litio se transportan solvatados, en el caso de los electrolitos líquidos, hasta la superficie de los electrodos. Aquí se tiene que liberar, y esta energía de liberación hace que la superficie de los electrodos se degrade, y entonces se pierde capacidad y obviamente se pierde la eficiencia de los electrodos. Entonces hay que tratar de hacer esta parte controlada. ¿Para qué? Para hacer una difusión iónica más selectiva. Entonces, aquí viene la parte de cómo usamos aditivos o qué tipo de electrolitos vamos a utilizar para los diferentes tipos de materiales para electrodos. Después, debemos tomar en cuenta, y aquí el rendimiento de las baterías de ion de litio, por ejemplo, la densidad de energía, que está relacionada con la capacidad. Es decir, ¿cuántos iones de litio podemos almacenar por cada gramo de material activo? O si lo vemos un poco más a detalle, ¿cuántos iones de litio podemos almacenar por gramo de batería? Y eso depende de las propiedades intrínsecas de los materiales que se utilizan. Aquí tenemos algunos materiales para ánodo, algunos materiales para cátodo. Después, la densidad de potencia, que es básicamente el voltaje, que depende del potencial estándar de los electrodos, es decir, a qué potenciales ocurren los procesos redox tanto en el cátodo como en el ánodo. Y obviamente la diferencia de esto nos daría el potencial. Y por la densidad de corriente, qué tan rápido podemos mover los iones de un electrodo a otro. Obviamente esto está regido por la ecuación de Nernst. Pero si lo vemos desde un punto de vista macroscópico, hay que tomar muchas cosas, donde se involucran las propiedades estándar de los materiales, los fenómenos de resistencia a la transferencia de carga, perdón, a la transferencia de masa, el fenómeno de transferencia de carga, tanto en el cátodo como en el ánodo, y todas las resistencias internas. Por ejemplo, aquí, donde se tiene un composito para electrodo, donde sabemos que los iones tienen que viajar desde el electrolito hasta el material activo donde va a reaccionar. Y obviamente también hay problemas o podría haber problemas de transporte electrónico. Entonces, la suma de toda esta resistencia del transporte de masa y carga afecta el potencial real de nuestra celda. Y hay que hacer cosas para superar esas resistencias. Después, y muy importante, la seguridad durante la operación de las baterías. Inicialmente, como lo comenté, se utilizaban electrolitos líquidos cuya ventana de estabilidad electroquímica no era muy alta y muchas veces terminaba en explosión. Pero no solo explotaban las baterías, sino que se degradaban los electrodos, se corroían los colectores de corriente de cobre, de aluminio, y los aglomerantes también podían disolverse, se podían disolver los materiales activos o simplemente degradarse. Y esto generaba los cortocircuitos.
Una opción era o es actualmente usar electrolitos poliméricos que tienen una ventana de estabilidad electroquímica bueno, más amplia, que se puede trabajar con electrodos de alto voltaje, pero hay problemas asociados, como las limitaciones del transporte iónico. Entonces, por un lado se gana seguridad, pero se pierde eficiencia. Pero aún así, hay combinaciones que nos permiten obtener geles con buenas propiedades tanto térmicas como electroquímicas. Eh, los electrolitos y los binders, los aglomerantes, están en contacto con todos los componentes de las celdas, con los dispositivos de control de corriente, dispositivos de control de temperatura, las terminales o los colectores de corriente, tanto de cobre como de aluminio, materiales activos de cátodo, de ánodo y los separadores. Y por esto, bueno, además de que trabajo en estas cosas, considero, y no solo yo, sino que muchas personas en el campo han considerado que esto es uno de los electrolitos y los aglomerantes podría determinar el rendimiento de las baterías de ion de litio. Entonces, este es un campo de estudio bastante amplio y bastante importante. Después, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio de almacenamiento de energía de la UAM de Iztapalapa? Bueno, para eso quiero hacer una pequeña introducción que quizá debió ser al principio, pero la consideré más adecuada aquí para dar mi introducción al grupo. Entonces, comencé el doctorado en 2014 en la UAM de Iztapalapa, en IPH, pero trabajé en el desarrollo de baterías hasta 2019. Posteriormente, obtuve una beca para hacer de SECTEI, para hacer una estancia postdoctoral en el País Vasco, en el, eh, en Polimat, básicamente, en el Centro Vasco de Diseño de Ingeniería Molecular. Y durante esa estancia tuve la oportunidad de trabajar para Toyota, en la parte de baterías, para Blue Solution, que es otra empresa bastante reconocida, y para Techniker, que también está trabajando en la parte de baterías. Y posteriormente, pues ya, regresé a la UAM de Iztapalapa, ahora como profesor. Em, y quiero tocar esta otra diapositiva que me gusta mucho porque es la historia o nuestra historia, porque aquí ya no hablaré de mí, sino de nosotros como grupo, de cómo comenzamos a trabajar con las baterías de ion de litio. Y nos llevó 2 años hacer primera presentación en Congreso, tratando de identificar los factores que determinan la capacidad del almacenamiento de energía en baterías del IFEPO, que es el electrodo convencional. Después de eso, nos tomó otros 2 años sacar una publicación relacionada con lo mismo, pero me gusta comentar esto porque el camino fue bastante largo, prácticamente 4 años para poder tener algo palpable, pero afortunadamente es algo que abrió muchas puertas o nos abrió el panorama para identificar muchas cosas que hasta entonces no habíamos identificado y sin mucho trabajo de talacha no hubiésemos podido hacer y hacer las baterías o los prototipos que ahora estamos haciendo, ¿no? Entonces este know-how es bastante valioso y vale la pena darle su reconocida mención. Después de eso, perdón, durante esto aprendimos que el pretratamiento de los materiales es súper importante. La preparación de las mezclas es otro factor muy importante. Los coatings o ver cómo vamos a hacer los electrodos, un post-tratamiento para los electrodos, cómo se cortan los electrodos, cómo se ensamblan las baterías y obviamente cuáles son los protocolos que se utilizan para cargar o descargar las baterías o para estabilizar las baterías antes de un proceso de carga y descarga. Entonces todo eso pues nos llevó mucho tiempo, pero al final es tiempo bien aprovechado. eh, Tuvimos que identificar cuál es el efecto de la composición de diferentes proporciones de materiales activos e inactivos en los electrodos. Y, y pues ahí está. Además de eso, pues el grupo ha crecido bastante y cada vez se unen más personas. El grupo de simulación, que está el doctor Marcelo, también está por ahí Lupe, que nos hacen
que nos han ayudado o que han hecho en realidad, porque aquí yo no soy parte, solo simplemente quiero presentar las cosas que se hacen en el grupo, que se hace modelado molecular, que se hace arquitectura del ensamble de celdas. También tenemos un poco el apoyo de, bueno, aquí la parte de diseño de materiales abundantes, de materiales para cátodos con elementos abundantes del México, como el cobre, un dopado de estos materiales, pero obviamente apoyados por estudios de simulación molecular. Entonces, tratamos de hacer un poco integrador el asunto y obviamente más eficiente. Se implementaron también ya las técnicas in situ para caracterizar diferentes materiales y diferentes celdas en diferentes estados de carga. Rayos X, una de las convencionales, pero hacerlo en in situ es bastante complicado. DEMS, para identificar los gases que se generan durante los procesos durante la descomposición de los diferentes componentes, ya sean materiales catódicos o de electrolíticos en las baterías, y como electroquímicos, la espectroscopía de impedancia, una de nuestras herramientas, considero yo, fuertes, que nos permite ver o evaluar rápidamente el estado de salud de una batería sí, de una batería. Aquí ya hablaré un poco sobre el trabajo que hice para Toyota. Y sobre todo haciendo énfasis en la importancia de la investigación que se tiene en la investigación. El PVDF es el polímero convencional para la generación de electrodos. Podría decir que tanto anódicos como catódicos. Y lo que quisimos hacer aquí fue cambiar este aglomerante. Básicamente con componentes, con grupos aniónicos o con aniones móviles para incrementar la conductividad iónica, pero además tener una buena cantidad de flúor para que no afectara las propiedades de conductividad de litio durante el proceso de carga y descarga. Entonces, muy rápidamente lo que podemos ver aquí es cómo cambia la morfología de los electrodos. Eh, Todos se ven bolitas, las bolitas son los materiales activos, pero va cambiando el grado de compactación de los metales, perdón, de las partículas de material activo. Y esto, posteriormente, se evalúa. Bueno, hay muchas caracterizaciones, solamente quiero presentar algunas, pero se hace un proceso de carga y descarga a diferentes condiciones, o sea, 500 ciclos a un C-Ray de 3C a 50 grados centígrados para ver cómo funciona a altas temperaturas, 300 ciclos a 1C, en el caso B, a temperatura ambiente, y esta última de 1000 ciclos a una alta velocidad de 13 a 25 grados centígrados. Entonces podemos ver que el negro es el convencional y el caso del verde, que es uno de los que se diseñaron, pues da un buen rendimiento, ¿no? Entonces, este material pues es como bastante factible para ser utilizado al menos en este tipo de materiales para cátodos. Entonces, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? Hay muchas caracterizaciones, pero es un poco mostrar eh, algo de lo que hemos hecho cómo sí puede dar buenos resultados. Otra cosa que hicimos también para Toyota fue diseño de polímeros de conducción única. Eh, Hicimos una buena serie de estos polímeros, se diseñaron, se sintetizaron y después se probaron. Y la buena fortuna de esto, que bueno, podría ser fortuna o podría ser resultado de un estudio, digamos, un poco meticuloso, se obtuvo esta estructura. Un poquito complicada de sintetizar, pero finalmente nos dio estos valores de conductividad y estas propiedades de flexibilidad, que hasta entonces, desde hace un año y medio aproximadamente, era el polímero de esta clase que tenía los mejores valores de conductividad iónica reportados en literatura. Después de esto, nos llevó, bueno, sí, aquí se hacen unas pruebas de ciclabilidad para este tipo de polímeros, y me gusta mucho la siguiente diapositiva porque nosotros partimos de esto. Aquí quiero darle lugar a la parte, a este vínculo ciencia, industria, ciencia, porque nosotros nos pedían cosas para la industria y después cómo lo regresábamos o cómo esa retroalimentación podía ser importante. Entonces, sintetizamos este polímero, pero cuando se tenía el monómero nos dimos cuenta que era líquido.
Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Si ya es líquido, podría ser un electrolito líquido. Entonces, sencillamente cambiamos de la estructura del polímero el grupo metacrilato, que era la parte polimerizable, por otro sustituyente, que podría ser no polimerizables, claramente. Entonces, obtuvimos estas sales líquidas. Y estas sales líquidas, obviamente hubo un proceso de optimización, cambiando la cantidad de flúor. ¿Por qué cambiando la cantidad de flúor? Porque básicamente tener compuestos altamente fluorados mejora la conductividad iónica, pero también no es bueno para el ambiente. Entonces, un proceso de optimización o tratando de disminuir el efecto del flúor, buscamos buena conductividad sin tanto flúor. Entonces, obtuvimos esta y después un segundo proceso de optimización. Y bueno, ahí hay algunas sales líquidas que también se pudieron sintetizar. Y después de eso, bueno, hubo algunas propiedades de caracterización electroquímica clásicas como conductividad iónica, número de transferencia de litio, estabilidad electroquímica, y una de estas que son como de las más fuertes, que es el plating stripping. ¿Cómo vamos a ciclar en una celda con electrodos simétricos de litio metálico, digamos, a una densidad de corriente relativamente, no es muy alta, muy moderada? Entonces, hacemos unas pruebas de ciclado y después del ciclado vemos cuál es el que funciona mejor. Y entonces, estos materiales ya están listos para ser probados en celdas completas, pero aunque no lo fuesen, una de las partes importantes de aquí es cómo información que se pudo obtener de los datos de la industria se pudo regresar o se pudo trasladar a una investigación científica y viceversa, ¿no? Entonces, esto de la retroalimentación aquí sí existe. ¿Qué buscamos? Pues básicamente que ya no sea 2030 el proyecto, sino que sea UAM. En el grupo de almacenamiento de energía de la UAM de Iztapalapa, pues obviamente buscamos nosotros desde la parte académica, buscar la cooperación con la industria para hacer economías circulares y generación de nuevos materiales que sean factibles de uso. Obviamente, siempre dentro de las regulaciones correspondientes, ¿no? ¿Y para qué lo buscamos? Pues muy sencillo, para poder seguir desarrollando avances científicos y tecnológicos en México. Pues esta es el final de una charla que traté de que fuese muy compacta. No quise aburrirlos con demasiados resultados experimentales. El objetivo de esta era dar como un panorama amplio de cuál es la importancia de las baterías de ion de litio o en general todos los dispositivos de almacenamiento de energía y cuáles podrían ser algunos de los nichos de oportunidad. Y no sé, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, Goyo.